Hola, ¿qué tal? Estamos acá grabando otro video y sobre un tema que, bueno, sé que evidentemente su título no resulta demasiado esperanzador en cuanto a la alegría o la felicidad que pueda llegar a generar, pero bueno, es lo que nos exige el diseño curricular, hablar sobre tragedia. ¿Mm? Y vamos a ir directamente al hueso, como se dice vulgarmente. La diferencia más sencilla y simple que existe para entender la diferencia entre el drama y la tragedia en sentido general, estoy hablando, no en sentido literario, está dada por el orden de la situación desfavorable que debe atravesar el héroe. En el drama, la situación comienza siendo desfavorable y termina siendo favorable, es decir, comienza mal y termina bien. Por ejemplo, en una toma de rehenes en el conurbano, en medio de un asalto, los delincuentes acaban liberando a los cautivos y entregándose a la policía. Seguramente el titular o el graf del noticiero que cubriese ese hecho diría dramática toma de rehenes en zona oeste, por ejemplo. En cambio, en la tragedia es exactamente al revés. En sentido general, la situación comienza siendo favorable y se torna desfavorable al punto de provocar la muerte o una situación equivalente a la muerte del héroe o la heroína. Es decir, empieza bien, pero termina mal, muy mal. Por ejemplo, en un choque en cadena en la ruta entre varios autos que iban hacia la costa atlántica en pleno verano y del cual resultan varias personas muertas, en ese caso el titular del noticiero sería trágico choque en cadena en la ruta 2. Esa es la mejor manera de diferenciar en sentido genérico el drama de la tragedia. En un sentido simplemente semántico y gramatical, en cualquier diccionario online o uno de papel, soporte papel, encontraríamos una definición del tipo: dícese de una situación o hecho desgraciado, desdichado, infortunado, catastrófico, de consecuencias fatales. Eso desde el punto de vista semántico y gramatical. Ahora, desde el punto de vista literario, debemos recordar que existen tres géneros literarios principales: narrativo, lírico y dramático. Pues bien, la tragedia es un subgénero del género dramático. Ustedes me dirán, pero puede haber cuentos que contengan un final trágico. Sí, pero no van a dejar de ser cuentos que tienen un final trágico. Eh, Pueden decir, y pero puede haber un poema que describa la muerte de alguien, sí, pero no va a dejar de ser un poema con un final trágico. En cambio, la tragedia como tal es un subgénero del género dramático, que es aquel género, en sentido lato, en el cual la acción transcurre gracias a los diálogos entre los personajes y no por la acción de un narrador. Y además son escritas para ser representadas en escena por actores que representen a los personajes. ¿Ok? Aquí tenemos el símbolo del teatro, que es una careta sonriente y otra careta triste. La careta sonriente representa a la comedia y la triste representa a la tragedia. ¿Por qué esto es así? Porque en la antigua Grecia las representaciones teatrales se hacían con máscaras, con caretas. Entonces, dependiendo de cuál era la careta que tenía puesta, uno podía llegar a entender qué clase de obra estaba mirando. ¿Mm? Bien, esta es exclusivamente la máscara de la tragedia. Ahora bien, en el año 1515, es decir, hace 500 años, en pleno Renacimiento, se descubrió un manuscrito del filósofo griego Aristóteles titulado Poética, en el cual hacía un estudio muy particular de los géneros poéticos, es decir, los géneros literarios de su época, es decir, en la época del apogeo del período ático en el siglo IV a.C. Aristóteles distinguió entre acción alta y acción baja, y también entre modo dramático y modo narrativo. Para que se pueda entender qué es una acción alta, es una acción que se refiere básicamente a los aspectos elevados, eh,
de la moral de una persona. Es decir, las acciones altas, elevadas de alguien, como por ejemplo cuando alguien ayuda desinteresadamente a otra persona, cuando alguien lleva a cabo una acción heroica, etcétera, etcétera. Esas son acciones altas. En cambio, las acciones bajas son las acciones que hace la gente común, cotidianamente. Por ejemplo, comerse un guiso de lentejas, o ir al baño, o ir a dormir, o hacer sus necesidades. Esas son las acciones bajas. A su vez, la diferencia entre modo dramático y modo narrativo es la siguiente. El modo dramático es si la acción la representan los personajes en la representación de la obra. Por eso se refiere al modo dramático, al género dramático, mientras que el modo narrativo es la acción transcurre gracias a la representación de los personajes y a través de sus diálogos o a través de la forma en la cual nos lo cuenta un narrador. ¿Se entiende? Esa es la diferencia. Es decir, sería básicamente esto traducido como género dramático y esto como género narrativo. Ahora, combinando estos cuatro elementos, estableció Aristóteles los cuatro grandes géneros de su época. Acción alta en modo dramático da como resultado la tragedia. La acción alta en modo narrativo da como resultado la epopeya. A su vez, la acción baja en modo dramático da la comedia y la acción baja en modo narrativo da la parodia. Simple y sencillo. Ustedes fíjense que los dos primeros géneros son los más elevados. ¿Por qué? Porque se refieren a las acciones espirituales, si se quiere, y morales de todos los individuos. Fíjense cuando vimos Ilíada, por ejemplo. Todas las acciones que nos narra y que se representan, está bien que eso es una epopeya, sería modo narrativo, pero fíjense que en ningún momento se menciona una acción baja, en ningún momento describe Homero cómo, por ejemplo, se come un guiso de cordero Aquiles, o cómo va a hacer sus necesidades haciendo un pozo en la arena Agamenón. ¿Por qué? Porque esas son acciones bajas, son típicas de la comedia y de la parodia, pero no de la epopeya, porque la epopeya solamente tiene que mencionar y describir las acciones elevadas de cada uno de los personajes. Si ustedes ven, cuando, está bien que este año no lo vamos a ver, si leyéramos Romeo y Julieta, por ejemplo, sí vamos a ver otra obra de William Shakespeare, que es Otelo, pero en ningún momento se muestra cómo Romeo y Julieta, no sé, comparten un plato de garbanzos, o cómo se asean para las fiestas. ¿Por qué? Porque esas son acciones bajas. Son típicas, repito, de la comedia y de la parodia, pero no de una tragedia. En la tragedia y en la epopeya solamente se tiene que demostrar aquello que resulta de más elevado en los seres humanos y no lo más bajo. Es decir, la parte moral y espiritual y no la parte exclusivamente física. Por eso se dice que se decía en esa época que los personajes de la epopeya y de la tragedia tienen que ser superiores al ser humano promedio, a la persona normal. La comedia o los personajes de la comedia tienen que ser iguales a las personas comunes y en la parodia los personajes tienen que ser inferiores a los personajes comunes. Y también se establecía que son más fáciles de parodiar las obras que describen acciones altas que, por ejemplo, la comedia que también describe acciones bajas. Es decir, es mucho más fácil hacer una parodia de una tragedia o de una epopeya que de una comedia. Ejemplo, tomemos una epopeya del género audiovisual, la película 300. Ustedes fíjense que se hizo una parodia a la cual se conoció en Argentina como Casi 300 o Una loca película de Esparta. Hay un montón de obras en las cuales se hizo la parodia de Romeo y Julieta o la parodia de Otelo. ¿Por qué? Porque cuanto más seria una obra, más fácil es hacer una parodia sobre ella. Entonces, si yo en algún momento les pregunto, ¿qué clase de género da como resultado
por ejemplo, acción baja en modo narrativo, ustedes me tienen que decir parodia. Y si, por ejemplo, les preguntara la acción alta en modo narrativo, es la epopeya. ¿Mm? Bien, asimismo, en esa misma obra, Aristóteles describió o definió, mejor dicho, a la tragedia como la imitación o mímesis es imitación en griego, la imitación o mímesis de una acción de carácter elevada y completa, es decir, acción alta, distintamente matizada según sus distintas partes, representada por los personajes en acción y no relatada por un narrador, y que, provocando compasión y temor, busca la purificación o catarsis de dichas pasiones. La primera parte se entiende, es la imitación o mímesis, es decir, se está representando una acción de carácter elevada, no se está realizando en la realidad. Distintamente matizada según sus distintas partes, es decir, tiene que estar dividida en partes que en las obras de la antigua Grecia se dividían en actos. Hasta el día de hoy se dividen en actos, las cuales a su vez se dividen en cuadros y a su vez cada cuadro se compone de escenas, representada por los personajes en acción. No es que un narrador se pone en el escenario y le narra o le cuenta a los espectadores cuál es la historia que les quiere hacer conocer. No. Y a su vez, esa representación tiene que provocar en los espectadores compasión y temor. ¿Para qué? Para que salgan liberados de de esos sentimientos del teatro después de la representación. ¿Por qué compasión? Porque cuando uno ve una tragedia, se compadece de los personajes, por más que uno sepa que es una representación teatral, se compadece, le da lástima, sufre con él, eso significa sentir compasión, porque sabe que esa persona está sufriendo y sabe que él en el lugar de ese personaje tal vez sufriría más todavía. Y al mismo tiempo temor, ¿por qué? Porque como las tragedias son universales, uno sabe, cuando ve una tragedia, que lo que le está pasando a ese personaje también le puede llegar a pasar a uno. Compasión y temor. ¿Y por qué provoca la purificación de esas pasiones? Porque cuando se baja el telón, uno sabe que le pasó a esos personajes, no nos pasó a nosotros. Y al mismo tiempo nos enseña todo lo que no tenemos que hacer para llegar a esa misma situación. ¿Mm? Esa es la definición de tragedia. Fíjense, esta es una representación de una tragedia clásica. Asimismo, Aristóteles indicó que las tragedias tenían tres unidades y un principio que eran esenciales, que provienen de la lógica. Primero, unidad de acción, es decir, que la obra trágica debía tener una coherencia interna que le dé un desarrollo lógico para ser debidamente comprendida. Es decir, si la narración de los hechos a través de los diálogos de los personajes no tiene absolutamente ni pies ni cabeza, nadie va a poder entender esa obra. Por lo tanto, tiene que tener unidad de acción. Segundo, unidad de tiempo. Esta unidad es la que más debate provocó, porque Aristóteles decía que una obra trágica duraba aproximadamente una revolución solar, o sea, un día, lo que es lo mismo, o unas 24 horas. El debate se debía a que los renacentistas tomaban literalmente la indicación del filósofo y creían que las obras trágicas debían ser representadas a lo largo de un día entero, cuando Aristóteles se refería a la duración de la acción ficta dentro de la ficción de la obra y no a la duración material de la representación. Una cosa es hacer que la acción dentro de una obra dure un día y otra cosa es hacer que la representación dure un día, porque si no, tendríamos que tener a los actores que representan a la obra durante un día entero actuando sobre el escenario, y no era eso a lo que se refería Aristóteles. Eso lo vemos incluso en las películas. ¿Vieron cuando en las películas dicen 6 meses después? No es que la película dura 6 meses, sino que hay saltos dentro de la ficción de la obra en la cual uno puede imaginar que desde la situación inicial pasaron 6 meses hasta la situación con la cual retoma la obra. ¿Ok?
Los dramaturgos ingleses como Christopher Marlowe y William Shakespeare, que fueron los principales, nunca cumplieron con esta unidad de tiempo, por lo cual el desarrollo de la acción en sus obras llega a durar meses. Acá puse una N de más, llega a durar meses, como por ejemplo en el caso de la tragedia Hamlet, que no es el chocolate, sino la obra escrita por William Shakespeare. La tercera unidad es la unidad de lugar. Este principio indicaba que los desplazamientos espaciales debían ser coherentes con la unidad de tiempo. Ejemplo, si en la unidad de tiempo yo hacía que la acción dentro de la obra transcurriera en el plazo de, por ejemplo, una semana, yo no podía escribir que uno de los protagonistas hiciera un viaje ida y vuelta en barco a la China simplemente porque era imposible de hacer en esa época en una semana. Porque ir desde Europa hasta China y volver, si es que no moría de un naufragio o en un naufragio, era una aventura que duraba por lo menos 3 meses. Es decir, si yo hago que haya desplazamiento de los personajes, tienen que coincidir con la duración que yo le estoy dando a la ficción de la obra. Y lo último era el principio, que era el principio del decoro. Este principio imponía el deber estético y moral de no conmocionar a los espectadores con escenas macabras, sangrientas, perturbadoras y violentas. Por ello, existía un personaje colectivo en las tragedias griegas cuya función consistía en narrarle a los espectadores los hechos que no se mostraban por decoro y explicar qué era lo que pasaba en la trama, ya fuera explicando o adelantando eventos futuros. Eh, este es el coro, así se llamaba a ese personaje colectivo. Y fíjense que todos tenían la careta de la tragedia. ¿Por qué? Porque era un coro trágico. Este personaje colectivo, llamado coro, se convirtió luego en un personaje individual llamado corifeo, que cumplía la misma función, ya no cantando o recitando, como lo hacía el coro antiguo, sino dialogando con los personajes de la obra. Aquí tenemos el corifeo. En virtud de este principio de decoro, todo aquello que no debía mostrársele al público era lo obsceno, que significa, separando la palabra, lo que debe estar fuera de la escena. Eso significa obsceno. Después se tomó como algo que resulta indecoroso o pornográfico, pero originariamente el término obsceno significa aquello que por una cuestión de decoro no conviene mostrarle al espectador de una obra. Ahora bien, vayamos a la tragedia en Grecia. Los tres grandes poetas, autores de obras trágicas que pasaron a la historia fueron Esquilo, Sófocles y Eurípides. Y los griegos elaboraron un edificio específicamente diseñado para las representaciones teatrales, cuyo modelo después fue copiado por los romanos, que construyeron miles en todo el imperio, y que era el anfiteatro. Esto es un anfiteatro. Fíjense, acá están las gradas donde se sentaban los espectadores, acá estaba la skene o escena, como la conocemos en castellano, y acá iba la orquesta, es decir, los músicos que acompañaban a la escena trágica. De esta clase de anfiteatros, los romanos construyeron por todo el imperio y hasta el día de hoy hay todavía anfiteatros que se usan como lugares para ser visitados por los turistas. Ahora bien, pasemos ahora a los momentos del héroe trágico, porque Aristóteles también en su obra poética describió cómo se articulaban las acciones trágicas en toda obra de ese tipo para que fuese considerada una tragedia con todas las de la ley en un sentido eminentemente poético. Y sostenía que todo héroe o heroína trágicos debían pasar por 5 momentos de manera inevitable. Primero, jamartía. La jamartía consiste en un error o fallo moral que el héroe comete por ignorancia o por propia voluntad. El segundo momento es la hibris,
también conocida como ubris, y es la desmesura y la soberbia en seguir manteniendo el error cometido en la jamartía y no repararlo o volver atrás. El tercer momento es la peripetia. Se produce en el momento en el que las circunstancias se vuelven desfavorables y el héroe pasa de la omnipotencia a la impotencia y de la felicidad a la desgracia en un solo instante. El cuarto, anagnórisis, se da cuando el héroe entiende la cadena de hechos, incluido su error, que lo llevaron a tal situación catastrófica. Hablando en términos más modernos, la anagnórisis se da cuando al personaje o al protagonista le cae la ficha. Y el quinto y último momento es el patos, que es el momento de mayor sufrimiento del héroe trágico, porque en griego la palabra patos significa sufrimiento. De ahí que al estudio de las enfermedades se la llame patología. Pato, sufrimiento, logos, conocimiento. ¿Mm? También en inglés, fíjense que al paciente se lo llama patient, porque ¿quién es el patient? Es el que sufre. ¿Mm? De ahí es de donde viene, desde donde vienen esas palabras en cuanto a su origen etimológico. Ahora bien, analicemos todos estos elementos en el caso de una obra clásica que se considera el modelo de tragedia, que es Edipo Rey de Sófocles. Ahora bien, en la ciudad de Tebas nace el hijo de los reyes Layo y Yocasta. Creonte, hermano de Layo y tío del niño, le advierte a su hermano que el oráculo de Delfos ha profetizado que ese niño, cuando sea adulto, lo asesinará. El rey, sin dudarlo, le ordena a un sirviente que se lleve al bebé fuera de la ciudad y lo asesine. El siervo no se atreve a matar a un bebé y lo deja colgado de un árbol por los pies. Aquí encontramos al sirviente colgando al bebé de los pies. Unos pastores lo encuentran y lo llevan a la ciudad de Corinto. Allí le entregan el bebé a Pólibo, que era el rey de la ciudad, y su esposa Mérope llama al niño Edipo, que significa pies hinchados. ¿Por qué? Porque había estado colgado de los pies, y lo crían como si fuera suyo, ya que no tenían hijos propios. Entonces Edipo crece creyendo que él es el rey, el príncipe heredero del reino de Corinto. Al llegar a la adultez, que en aquella época era a los 18 años, el ahora príncipe de Corinto va a consultar al oráculo de Delfos, como era común en aquella época, dedicado al dios Apolo, y la pitonisa le dice lo mismo que le había dicho a su tío, que asesinará a su padre y se casará con su madre. Aquí está cómo era la pitonisa, esta era la divina en el oráculo de Delfos. Horrorizado Edipo de solo pensar que podía hacerle eso a sus padres, él creía que sus padres biológicos eran Pólibo y Mérope, decide irse de Corinto. Y acá encontramos el primer momento, la jamartía, el error trágico cometido por ignorancia que dispara todos los acontecimientos, porque se va de Corinto para ir a Tebas, en donde se encontraban sus verdaderos padres biológicos. Cerca de la ciudad, acá tenemos el error inicial. Cerca de la ciudad se encuentra con los guardias del rey Layo que lo maltratan, y Edipo, enfurecido por el trato indigno para un príncipe que le estaban dando, mata a los guardias y a Layo sin saber que era su padre. La primera parte de la profecía se había cumplido. Aquí tenemos a Edipo matando a los guardias y a Layo. Más adelante se encuentra con un ser mitológico, la Esfinge, que era un demonio de destrucción y mala suerte que se representaba con rostro de mujer, cuerpo de león y alas de águila. Este ser se había posado en la entrada a la ciudad de Tebas y obligaba a todo aquel que quisiera pasar a responder a sus adivinanzas y acertijos. Si no lo hacían o fallaban, los asesinaba. En Tebas, desesperados por la Esfinge, acordaron que aquel que la derrotase se casaría con la reina viuda de Tebas y se convertiría en rey.
Obviamente, quien se presentó para el reto fue Edipo, quien respondió los dos acertijos que le propuso la Esfinge, en otras versiones respondió uno solo, lo cual le provocó a la Esfinge tal desesperación que el monstruo se suicidó arrojándose a un precipicio. Porque la Esfinge le había dicho cuál es el único animal que a la mañana camina en cuatro patas, al mediodía camina en dos patas y a la noche camina en tres patas. Y Edipo le contestó que era el hombre, porque al amanecer, cuando era un bebé, caminaba gateando en cuatro patas. Al mediodía, cuando llegaba a la edad adulta, caminaba en dos patas y al anochecer, cuando llegaba a la vejez, caminaba en dos patas apoyándose con un bastón, lo cual hacía que caminara sobre tres. ¿Mm? Bien, obviamente, bueno, acá tenemos a Edipo enfrentándose a la Esfinge, a la cual venció. Y así fue como se cumplió la segunda parte de la profecía, ya que siendo el ganador se casó con Yocasta, de la cual no sabía que era su madre biológica. Pero lo peor fue que tuvieron 4 hijos, 2 varones y 2 mujeres. Eteocles y Polinices eran los varones, Ismene y Antígona las mujeres, de los cuales Edipo era al mismo tiempo el padre y el hermano, y Yocasta era al mismo tiempo la madre y la abuela, obviamente una familia completamente disfuncional. Y además se convirtió en el nuevo rey de Tebas, cosa que de cualquier modo le correspondía por ser el primogénito del rey Layo. Aquí vemos a Edipo coronándose rey de Tebas. Sin embargo, cae sobre Tebas una peste, y un oráculo afirma que se debe a que quedó sin castigo el asesino del rey Layo y que hasta que no se descubra al culpable, esa peste no va a cesar. Aquí vemos la peste en la ciudad de Tebas. El adivino que descubrió la causa de la peste es un personaje muy conocido incluso en la mitología griega, ya que tuvo un altercado con la vengativa diosa Hera, por lo cual quedó ciego. Y este adivino se llamaba Tiresias. Aquí lo tenemos a Tiresias, hablándole a Edipo. Edipo se empecina en descubrir al asesino de Layo, sin saber que es él mismo, y de nada le sirven las advertencias de Tiresias y de Yocasta para que deje de investigar, porque lo que puede encontrar será tal vez peor que lo que quiere evitar. Pero tanta es la hibris de Edipo, tanta es la desmesura, que hasta acusa a Tiresias de ocultar al asesino. Al final aparece el ciervo que había dejado atado por los pies al bebé, y ahí se descubre que Edipo era el hijo de Layo. Al enterarse, Yocasta, que se había casado con su hijo, se suicida ahorcándose. Y Edipo, después de arrancarse los ojos con el broche de Yocasta, se condena a sí mismo al exilio, acompañado por su hija Antígona, que es la única que se queda con él hasta que él termina muriendo. Entonces, fíjense cómo se dan todos los elementos. ¿Cuál fue la jamartía de Edipo? Cometida por ignorancia, haciéndole caso al oráculo y queriendo escapar de ese destino, va derecho a encontrarlo en la ciudad de Tebas. Así todo, mata a Layo, continúa queriendo escalar en la escala social y en su vida, enfrentándose a la Esfinge, se casa con su madre, desconociendo que era su madre, tiene con ella 4 hijos, y cuando se ve con que la única manera de salvar a la ciudad de la cual él era rey era descubriendo al asesino del rey anterior, él se empecina y se empecina en descubrir quién era, hasta el punto de amenazar con ejecutar al adivino ciego Tiresias, cuando todo el mundo le advertía que volviera para atrás, que dejara de investigar. Al final, esa etapa extensa, que es la de la ibris, que es la de la desmesura y la soberbia, ¿en qué termina desencadenando? En la peripetia. Es decir, un acontecimiento que hace pasar al protagonista de la omnipotencia a la impotencia y de la felicidad a la desgracia. La peripetia, en el caso de Edipo, se da cuando aparece el sirviente que lo había dejado él colgado de los pies y se descubre
que el asesino era el mismo Edipo. Después llega la parte más simple, que es la de la anagnórisis, en la cual él entiende que sin saberlo y queriendo escapar de su destino en Corinto, fue a encontrarlo directamente a la ciudad de Tebas. Y por último llega el patos, que es el momento de mayor sufrimiento del héroe trágico. Bien, y podría dar un montón de ejemplos. ¿Por qué? Porque allá en el fondo, chicos, todos nosotros, en mayor o menor medida, somos héroes trágicos. ¿Por qué? Primero porque todos nosotros, de una manera o de otra, por una causa o por otra, vamos a terminar muriendo. Con lo cual, siendo la característica del héroe trágico que termina muriendo, lo somos todos, a menos que fuésemos inmortales. Pero ¿cuántas veces hay que nosotros incurrimos en jamartía y mantenemos ese error a través de la soberbia de la ibris, hasta que llega un momento en que se nos da vuelta la tortilla en el aire y nuestra situación cambia, pasando de la felicidad a la desgracia en un solo parpadeo? Se me ocurren un montón de historias que yo siempre conté a mis alumnos. Por ejemplo, el caso de las adolescentes y los adolescentes, los chicos y las chicas, que se ponen a chatear con alguien desconocido, que puede tener hasta un perfil falso, y en todos los medios de comunicación y los padres le dicen no te comuniques con desconocidos, porque podés llegar a terminar mal. Y ellos, y esos adolescentes cabezadura no hacen caso, jamartía, a pesar de que ven algunos elementos que los tendrían que llamar a la desconfianza, se empecinan en decir que ellos saben cómo cuidarse solos y siguen estando en contacto con una persona que del otro lado no saben bien cuál es su identidad. Incluso en algunos casos quedan en encontrarse con esas personas, que en muchos casos hasta pueden ser psicópatas o delincuentes. Ahí es el momento en el cual se da la peripetia, y en la cual de toda esa soberbia pasan a convertirse en víctimas. Y lo peor es que en la mayoría de los casos se termina muy mal. Alguno podría decirme, pero es que usted, porque ahora es lo políticamente correcto, ¿usted le está echando la culpa a la víctima? No, en lo absoluto. La víctima es víctima y el victimario es victimario, y hay que sancionarlo incluso con leyes más duras todavía. Pero ¿saben cuál es el problema? Que el castigo llega cuando el daño ya está hecho. Ahora digo yo, ¿no es mejor prevenir el daño que después buscar justicia cuando el daño ya fue cometido? Porque no existe la máquina del tiempo. Una vez que alguien cometió un error y llega el momento de la peripetia, no se puede apretar un botón, volver el tiempo atrás y solucionar la macana que uno se mandó. No, uno tiene que pagar todo el precio del patos. Es inevitable, no queda otra alternativa. Y eso es ser adulto. El camino a la adultez consiste en aprender a hacerle frente a las consecuencias muchas veces fatales de nuestras decisiones equivocadas. Fíjense en esto, ustedes dirán, y bueno, pero uno no... Tomen este ejemplo sencillito. Alguien podrá decir, pero la víctima es víctima, sí, correcto. Vayamos al reino animal. Cualquiera podría reconocerme que un ciervito tiene todo el derecho del mundo a comer el pastito del vallecito y a tomar agüita fresquita del laguito. Sí, tiene todo el derecho, pero ¿saben cuál es el problema? Al lobo, los derechos del ciervo no le importan, lo va a atacar y se lo va a comer igual. Y este mundo está lleno de lobos. El tema es que el ciervo tenga la inteligencia suficiente para saber que tiene que tomar todas las precauciones para evitar que lo tome el lobo por sorpresa. Porque, repito, una vez que el daño está hecho, el daño normalmente es irreversible. Y es una lástima que, pudiendo con un simple acto de modestia volver atrás con el error que uno cometió, por ser soberbio, tenga que terminar cayendo sobre él todo el peso del patos. Se me ocurren un montón hasta de casos policiales. Por ejemplo, el caso de el joven que tenía a su hijo que necesitaba chiquito, que necesitaba un tratamiento muy caro y que no se le ocurrió nada mejor que al tener una moto hacer delivery de sustancias prohibidas, por lo cual le pagaban bastante y que le servían para financiar el tratamiento de su hijo.
Pero ¿cuál fue el problema? El problema fue que el hijo se curó, pero como se había acostumbrado a la plata fácil, siguió con la misma actividad hasta que los de la banda rival, enterándose de cuál era el tipo de trabajo y de mensajería que él hacía, le tirotearon la casa y le terminaron matando de un balazo al hijo. Es decir, como ese tipo de historias hay un montón, que creo que incluso uno de mis alumnos, en años anteriores, me hizo un relato sobre eso. Creo que de ahí fue donde me quedó y me había dejado la fuente. Si mal no recuerdo, creo que ese hecho había pasado en Santa Fe o en Rosario, no recuerdo bien. También, por ejemplo, el hecho de jóvenes que toman riesgos innecesarios para ir a encontrarse con alguien sin saber con quién se van a encontrar y terminan o asesinadas o asesinados o abusados sexualmente, etcétera, etcétera. ¿Ok? Por eso, como yo seguramente les voy a mandar a que hagan un relato en el cual el protagonista de su historia pase por los 5 momentos del héroe trágico, les estoy dando simplemente ideas como para que sepan qué clase de relato elaborar. Acuérdense que se trata de un error cometido por ignorancia o por propia voluntad, que después se sigue manteniendo por soberbia a pesar de haber signos de que el error fue cometido, que termina desembocando inevitablemente en la peripetia, que los hace pasar de la felicidad a la desgracia en un segundo, el momento en el que les cae la ficha y el patos, que es en el momento de mayor sufrimiento del héroe trágico. ¿Ok? Espero que esta explicación les haya resultado lo suficientemente didáctica y que entiendan en qué consisten los momentos del héroe trágico, que es lo que a mí más me interesa, porque vamos a seguir viéndolo en las obras trágicas que vayamos a leer. ¿Y por qué abundé tanto en esto? Simplemente porque, ya no como profesor, sino como persona mayor que les puede llegar a dar algún consejo, eh, les recomiendo que siempre tengan presente estos 5 momentos del héroe trágico. Si ustedes no incurren en jamartía, no se imaginan los sinsabores y los problemas y las desgracias que se van a ahorrar. Ojalá alguien, cuando yo era adolescente, me hubiera enseñado esto. Lamentablemente lo aprendí de grande y por experiencia propia. Bueno chicos, esto es todo por ahora y el próximo video se va a referir a teatro isabelino y jacobino. Nos vemos la próxima.